requieren una justificación solo aquella norma que pone fin al proceso. Cuando hablo de sentencia también estoy hablando de norma. La sentencia es una norma entre las partes. La sentencia es una norma individual por cuanto tiene efecto entre las partes que están intentando dirimir un conflicto jurídico. Pero bueno, ¿de dónde sale esta necesidad de justificar? ¿Sí? ¿Por qué es relevante el tema justificación cuando hablamos de los jueces tomando decisiones en el ejercicio de su deber? ¿Sí? O cuando están ejerciendo, mejor dicho, la función jurisdiccional. Bueno, la justificación es algo que viene implícito dentro del Estado de Derecho. Cuando ustedes vieron el rol de los principios, vieron que hay un montón de preceptos y un montón de valores que en realidad se derivan propiamente de esos principios, muchas veces se explicitan en los textos normativos y los podemos encontrar, por ejemplo, en la Constitución de la República, los podemos ver en tratados internacionales y otras veces simplemente se desprenden de principios que son, que de alguna forma están implícitos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del Estado de Derecho y de todos los principios que apareja un Estado de Derecho como tal, no podemos ignorar la importancia y la necesidad de justificar las decisiones judiciales por parte de los jueces, y no solamente de los jueces, sino de cualquier órgano que esté ejerciendo una función jurisdiccional o de cualquier órgano, puede ser judicial como puede ser administrativo. ¿Sí? La teoría, y en esto hay ríos de tinta escritos acerca de este tema, por supuesto, se enfoca en la función de los jueces y de las cortes. ¿Sí? No solamente en un sistema continental como el nuestro o, bueno, como el de los países de la región o como algunos países europeos, ¿sí? Sino además en un sistema más de common law, en un sistema norteamericano, donde un sistema anglosajón, mejor dicho, yo estoy viviendo ahora en un país anglosajón que también se rige por ese sistema y igualmente está la necesidad, independientemente del sistema jurídico que se adopte, de justificar y fundamentar las decisiones que se tomen. Bien, Génesis. Buenas, perdón, pero Bueno, creo que tu presentación no está en modo de presentación porque lo vemos chiquito. lo ves muy chiquito. Bueno, muchas gracias por eso. Vamos a ponerlo en modo de presentación. Yo en realidad lo dejo así para poder tener como una visión como un poco más amplia. Pero podés agrandarlo ahí con el zoom del PowerPoint, podés agrandarlo un poco. Ahí donde Sí, dice ajustar, podés agrandarlo, ponerle a 80. a ver, 90, por ejemplo. No, 90 no, es mucho, No, lo que pasa es que 70. se me va a ver, pará, vamos a hacerlo de otra manera. Puedes también poner zoom en toda la página, con los tres puntitos ahí a la derecha. Puedes dejar toda la página mayor. No importa. Lo voy a poner en modo presentación, así lo pueden ver sin inconveniente. Ahí está cargando. ¿Ahí se ve bien? Sí, Bárbaro, gracias. No, gracias a ustedes por la aclaración y disculpen ese inconveniente, no me di cuenta. Entonces, cuando hablamos de la justificación de las sentencias o la justificación de las decisiones judiciales, sentencias cuando hablamos de los jueces, pero también es necesario justificar cuando hablamos de organismos administrativos que están tomando decisiones, ¿sí? Cuando hablamos de la administración central o cuando hablamos de cualquier otro órgano que tome decisiones, ¿sí? Que sean de relevancia para nuestra vida o que tengan un impacto o un alcance jurídico, un efecto en la vida real, necesita ser justificado. Justificar es dar razones para la acción, ¿sí? Para tomar una decisión. Y por supuesto que esto queda implícito dentro de todo Estado de Derecho y todo sistema democrático, porque si no, estaríamos frente a otro prototipo o a otro arquetipo de sistema jurídico que
que no se concilia con un Estado de Derecho, como puede ser una tiranía, ¿sí? O una autocracia, o una teocracia, o lo que fuera, donde o una monarquía, por ejemplo, donde la autoridad toma decisiones sin necesidad de justificar o de dar razones para su acción o de mostrar cuáles fueron los motivos o cuáles fueron las consideraciones que los llevaron a tomar esa decisión. ¿Sí? Y máximo en un sistema donde estas decisiones se pueden impugnar. ¿Sí? Cuando hablamos de la impugnación de las sentencias o hablamos de poder, por ejemplo, cuando interponemos un recurso administrativo respecto de una solución o de una decisión administrativa que nos parece injusta o que nos parece abusiva o nos parece desviada, ¿sí? O nos parece que hay un exceso de poder, por ejemplo, para poder recurrir estas decisiones, nosotros necesitamos entender cuáles fueron los motivos considerados por la autoridad y cuál fue ese proceso o cuáles fueron las consideraciones tenidas en cuenta, las razones que tuvo en cuenta la autoridad que toma esa decisión para concluir lo que concluyó. ¿Sí? Si nosotros no conocemos las razones ni conocemos los motivos, muy difícilmente vamos a estar en una posición justa para poder impugnar una decisión. Sí, Gonzalo. Bueno, no, yo tengo unas dudas que de hablar de justificar referido a cualquier órgano que intervenga en nuestra vida diaria. En un Cualquier órgano sentido, donde qué, perdón. eh, yo me estoy refiriendo a cuando está en ese sentido de que quede implícito los principios de Estado de Derecho, de justificar referido a lo que una organización intervenga en nuestra vida pública. Claro, Para quedarme claro, ¿en qué sentido quedaría las religiones teocráticas, países que estén basados en una religión como puede ser Irán, aún se puede considerar? Eso queda fuera de lo que es una justificación porque se está diciendo, no, esta norma se está dando por nombre de Alá, por el nombre de Dios. bien, bien, bien. Es una pregunta muy interesante. A ver, que un Estado adquiera o tome una religión oficial no significa que necesariamente un Estado tiene que ser tirano o tiene que ser una teocracia, ¿sí? Como sucede en determinados estados, o tiene que ser una dictadura, ¿sí? O tiene que excluir el hecho de que exista un Estado de derecho, ¿sí? El hecho de que un Estado apropie una religión y la convierta en una religión oficial, es decir, que no exista separación o que por ejemplo, como pasa en el caso de Uruguay, que no exista un Estado laico, ¿sí? No significa que necesariamente tiene que ser o ha de ser un Estado, digamos, no necesariamente excluye la existencia de un Estado de Derecho, ¿sí? Esto en primer lugar como una aclaración preliminar. Hay tanta diversidad en este mundo y hay tantos casos, que yo me atrevo a decir que cada caso merece un estudio por separado, ¿sí? A veces es muy difícil hacer estas categorías o estas generalidades o hacer estas clasificaciones donde uno va subsumiendo como y va armando como grupitos de países o grupitos de ejemplos o grupitos de estados obviamente con la finalidad, no de estigmatizar, sino con la finalidad de comprender, ¿no? Y de entender o poder explicar, ¿sí? A veces esa tarea es muy compleja, porque inclusive respecto de categorías que están compuestas por estados que prima facie, o sea, a simple vista, parecen estados que comparten las mismas características, porque, por ejemplo, comparten la misma religión oficial, inclusive en esa situación donde creemos que podemos agrupar esos estados o esos países o esos sistemas jurídicos, si se les quiere, hay diferencias importantes. O hay diferencias que parecen mínimas, pero generan un tratamiento distinto. Entonces, cada caso merece una investigación particular o individual.
empezando por ahí. Después, lo que vos preguntás, Gonzalo, más particularmente, bueno, en realidad hay varias teorías acerca de eso y hay varias posturas filosóficas muy distintas, ¿sí? Por ejemplo, desde el positivismo, esos sistemas no se consideran un Estado de Derecho. ¿Sí? Pero no porque desprecien la religión o no porque se entienda o porque exista, digamos, una oposición o una resistencia al Estado eh, de Derecho. o un desprecio infundado, ¿no? Sino porque se entiende que a la hora de poder identificar si una, por ejemplo, esto que vimos tantas veces a lo largo de las clases, de poder identificar si una norma jurídica es válida o una norma jurídica, o sea, por lo tanto, es una norma que corresponde al sistema, es decir, yo me enfrento a un sistema jurídico determinado y yo ya sé que hay criterios de validez que yo tengo que aplicar para saber, bueno, ¿cómo yo puedo identificar, ¿sí? Si una norma jurídica en este país es válido, ¿sí? Y si realmente corresponde al sistema normativo, ¿verdad? Entonces, desde la teoría positivista, se entiende de que estos estados cuya última fundamentación es una divinidad, ¿sí? Vos mencionaste una, que es la confesión islámica, pero hay un montón, en realidad el mundo es mucho más complejo de lo que uno se imagina y se puede llegar a sorprender, créanme, porque inclusive hay tribus que tienen figuras y divinidades que explican y se manejan en el mundo y explican los fenómenos naturales a través de ellas. Es muy rico, es muy vasto realmente el universo. Em, pero bueno, desde una teoría positivista se entiende que todos aquellos sistemas normativos cuya fundamentación última es una divinidad o se invoca a una divinidad, en realidad no es un sistema jurídico propiamente. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente por todo lo que vimos, porque no existen no hay un procedimiento por el cual, lógico, racional, por el cual yo pueda, yo digo yo, esto es hipotético, puede ser cualquiera de nosotros, dígase el observador o el investigador, pueda cotejar y verificar siguiendo pasos estructurados si una norma o un conjunto de normas pertenece válidamente a ese sistema o no. Entonces, como no se puede seguir este procedimiento, porque la razón y el fundamento último está basado en una interpretación de un texto sagrado, de un texto divino, desde una teoría positivista se dice, bueno, eso es un sistema normativo, por supuesto, porque ya lo vimos esto, muchachos, recuerden que los sistemas normativos no son solamente los sistemas jurídicos. ¿Sí? Hay sistemas religiosos que son sistemas, las religiones, o sea, la religión también tiene sus normas, la moral tiene sus normas, la política tiene sus normas, o sea, los sistemas normativos pueden ser variados, no necesariamente han de ser sistemas jurídicos propiamente. Entonces, un teoría positivista, Gonzalo, te diría, bueno, en realidad no existe manera, o por lo menos no hay un procedimiento lógico, racional, que a mí me permita cotejar o verificar la situación de validez de las normas respecto de ese sistema normativo. ¿Sí? Hablando jurídicamente. Entonces un positivista te va a decir, bueno, eso es un sistema, no se le niega la característica de sistema, porque existe una organicidad, ¿sí? Y además hay otros parámetros. Y además es normativo, porque nosotros vemos que la gente obedece, o sea, realmente hay una conducta de obediencia respecto de esas normas. Pero lo que no hay es un sistema jurídico propiamente. ¿Sí? Esto es de una teoría positivista, por ejemplo. Ustedes ya vieron nosotros vimos el positivismo a lo largo del semestre y vimos que el positivismo en realidad tiene criterios que son muy objetivos, ¿sí? Y cree en estos procedimientos objetivos para poder identificar a ciencia cierta, ¿no? Y justamente lo eleva a una dimensión científica, o sea, el positivismo tiene este afán y esta necesidad de elevar el derecho
a un nivel científico de estudio y dice, bueno, yo me enfrento a estos sistemas normativos de estos países o estos sistemas donde el fundamento último es una divinidad y no tengo manera de cotejar la validez de las normas. ¿Sí? Entonces, para los positivistas, eso no es un sistema jurídico, es un sistema normativo de índole de carácter religioso. O puede ser, inclusive, a su vez puede calificar como un sistema normativo, inclusive moral, ¿sí? Porque la religión y la moral muchas veces son amigas, ¿no? Pero ellos van a negar esa característica jurídica del sistema. Sin embargo, podés explorar una alternativa si te interesan estos temas, porque está interesante la pregunta, a mí me interesan muchos estos temas también. Podés explorar otra corriente, otra teoría jurídica que se llama pluralismo normativo, ¿sí? Y el pluralismo normativo es otra teoría del derecho que entiende que existen pluralidad de sistemas en un mismo espacio físico. ¿Sí? Y que un sistema puede ser religioso, pero a su vez puede convivir o puede coincidir con un sistema jurídico. ¿Sí? Sí, Se puede identificar o puede tener doble característica, puede tener doble naturaleza, puede ser religioso y puede ser jurídico al mismo tiempo. como sería, ¿Sí? no sé si está bien el ejemplo, el Estado de Israel capaz. Ujú. Sí, claro. Sí, 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 sí. Puede ser el Estado de Israel, puede ser los estados islámicos, puede ser estados que son católicos, muchachos. Yo me encuentro viviendo en un lugar que es extremadamente católico, ¿sí? Donde el culto a Jesucristo está en la Constitución de la República de Irlanda. ¿Sí? En la primera página. O sea, entonces, y así como muchos, bueno, tenemos un montón de casos. Este, el tema es que depende a la teoría a la cual nosotros nos afiliemos o depende de la lupa con la que lo miremos, depende de la teoría a la cual nosotras elijamos para poder analizar o abordar o categorizar un sistema, es si lo vamos a ver como un sistema jurídico o no lo vamos a ver como un sistema jurídico. ¿Sí? Está buenísima, Gonzalo, la pregunta, y si te interesa, puedes explorar estos caminos. Hay un autor muy interesante también, que creo que es Santi Román, si no me equivoco, ¿tá? Entonces, si querés tomar nota de esto, Santi Román, que él menciona estos temas también y justamente habla mucho de los sistemas jurídicos, los sistemas políticos, los estados que adoptan una confesión como religión oficial y discute desde un punto de vista jurídico todas estas cuestiones. Y está muy interesante. Creo que es, si no me equivoco, creo que es Santi Román. ¿Sí? Y después puedes explorar también esta alternativa. Digo explorar porque ustedes el positivismo ya lo vieron, ¿sí? Pero podés fijarte acerca de esta teoría que se denomina pluralismo normativo, ¿sí? Que está muy trabajada en España, por ejemplo. Hay muchos autores que la sostienen y que la defienden, dado la diversidad poblacional que hay acá en Europa, y todas las corrientes migratorias que cuando vienen traen consigo, obviamente, su cultura y sus ideas, ¿sí? Y es muy interesante también lo que propone el pluralismo normativo, ¿sí? También recibe muchas críticas, ¿sí? Sin ir más lejos, hay autores de teoría de la argumentación inclusive que lo critican duramente, ¿sí? Pero bueno, lo dejo por ahí. Yo no sé si me expliqué, tampoco me quiero explayar mucho con esto. ¿Quedó claro, Gonzalo? Sí, lo entendí. Buenazo, gracias por la pregunta, muy interesante. Génesis. Gracias. Cuando estaba explicando el concepto de justificar, a mí me vino la figura del abogado, no sé si está bien asociada con la justificación. Según mi entender, el abogado tiene aplicado defender, argumentar, justificar las acciones de una persona y defender adelante de la ley. ¿Estaría bien visualizar eso relacionado con justificar? Bueno, no, en realidad, a ver.
Lo que sucede acá, Génesis, es que cuando hablamos de justificación en sede judicial o cuando hablamos de justificación asociado al rol y a la profesión del juez, en realidad hablamos de un proceso en el cual se dan razones para la decisión que se toma. Y justificar, en realidad se justifica em, la- 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 el rol importante de la justificación se vislumbra en aquellos casos donde hay una gran controversia en torno al derecho que se entiende que hay que aplicar. Ahí es donde la justificación brilla en su máximo esplendor, ¿no? Ahí se destaca como estrella, digamos. Porque en realidad, cuando las partes están de acuerdo, ¿no? Vos ahora traes un ejemplo muy gráfico y muy bueno, muy ilustrativo, que es el clásico juicio donde las partes van y defienden a su cliente. Bueno, suponete que las partes están de acuerdo entre ellas respecto de cuál es la norma que hay que aplicar en ese caso. Y sumémosle, hipotéticamente, que el juez también está de acuerdo con las dos partes, tanto con el actor como con el demandado. ¿Sí? Ahí la necesidad de justificar cae un poco por tierra. ¿Sí? Porque en realidad no hay un conflicto o no hay una discrepancia, ¿no? Esto que hablábamos de los casos difíciles, ¿no? De no hay un conflicto en cuanto al alcance de las disposiciones normativas, o no hay un conflicto en cuanto a la interpretación o al significado de las palabras, o el mismo al significado de los textos normativos. Ya sabemos cuál es la norma que hay que aplicar. No nos cabe duda dónde subsumir esa hipótesis de hechos. O sea, ya sabemos cuál es el marco normativo a aplicar. Bueno, entonces en ese caso la justificación no es tan necesaria. ¿Sí? Pero cuando hablamos de justificación, también está bueno que hayas hecho esta pregunta, Génesis, porque la justificación es una palabra ambigua. ¿Sí? Volviendo un poco, retomando un poco lo que hablábamos, obviamente ustedes a esta altura del partido ya saben lo que es la ambigüedad y saben lo que es la imprecisión, ¿sí? Entonces sí, justificar, y está bueno que hayas hecho esta pregunta, em, puede significar varias cosas, ¿sí? O podemos inclusive no tener un consenso en cuanto a lo que significa propiamente justificar, ¿sí? Porque hay una imprecisión con el término, ¿sí? Pero cuando hablamos de justificar decisiones judiciales en el marco de teorías del derecho, lo hacemos en sentido objetivo, ¿sí? Lo hacemos en sentido objetivo porque cuando hablamos de justificación, nosotros lo que queremos saber, se me fue ahí. Cuando hablamos de justificación, en realidad, nosotros lo que queremos saber es qué relación, qué vínculo existe o qué nexo existe entre los contenidos vinculados. Rafaela. Gracias. Mi pregunta es, en la justificación se puede utilizar cualquier cosa, así que tenga, por ejemplo, yo soy un juez y tomé esta decisión basado en, por ejemplo, en un artículo de los derechos humanos o en un artículo de no sé qué del Código Civil y tal. Puedes utilizar cualquier cosa, así que tenga que ver con el caso, obviamente, pero no sé si me entiende. Te entiendo perfectamente. Y esa es la pregunta que debería ser disparadora para esta clase. Porque esto es lo que se preguntan todos esos autores que pretenden estudiar el tema de los argumentos y de la justificación de las decisiones judiciales. ¿Cómo se puede justificar? Y sobre todo, ¿cuándo una justificación se puede considerar correcta? La teoría de la argumentación, por ejemplo, que además la teoría de la argumentación propone una solución. Es una teoría prescriptiva, hay teorías descriptivas de la argumentación, pero la teoría de la argumentación generalmente suele venir con la intención de dar soluciones prácticas a los jueces, o quiere como básicamente, de alguna manera, decirle a los jueces cómo tienen que justificar sus decisiones judiciales, o qué elementos deben considerar para que la justificación sea propiamente correcta. Pero como no vamos a saltar y no vamos a
no vamos a ir hacia el lado de la argumentación por los motivos que comencé explicando al inicio de la clase, no vamos a transitar ese camino, nos vamos a quedar por el tema de la justificación y nos vamos a preguntar esto: ¿cuándo una justificación se considera correcta? ¿Cuándo una sentencia está propiamente justificada? Lucía, la clase pasada, si no fue la clase pasada, fue hace dos clases pasadas, cuando ella hablaba un poco del tema de la argumentación también y de la interpretación, ella les comentaba esto: si será importante comprender la justificación de las decisiones judiciales, porque sólo así vamos a ser capaces de impugnar sentencias que nos parece que no están suficientemente justificadas, o por lo menos comprendemos que la justificación es incorrecta. Bien, y miren si habrá ejemplos en la jurisprudencia uruguaya, muchachos. ¿Sí? O sea, hay un montón de casos que están injustificados y hay un montón de sentencias que están injustificadas. Y esto no es para desmerecer la labor de los jueces en absoluto. Todos los órganos que toman decisiones, no solamente en el ámbito judicial, sino en la órbita administrativa, hay una carencia y hay una problematización generalizada en cuanto a la argumentación y a la justificación de las decisiones que se toman, ¿sí? Em, y aquellos o aquellas que comprenden cabalmente, que tienen el arte de la justificación aceitado y que comprenden y que saben qué mirar y pueden aplicar esquemas para ver, cotejar, o teorías mismo de la argumentación para ver si la argumentación está correcta o no, bueno, suelen tener mucho éxito al momento de oponerse y de impugnar estas decisiones. ¿Sí? Por supuesto que también hay que tener en cuenta que, sobre todo en primera instancia, eh, no hay un nivel de análisis en profundidad, ¿sí? Como se puede esperar en un tribunal de apelaciones o inclusive en una casación frente a la Suprema Corte de Justicia, o ni que hablar frente a una corte internacional, ¿sí? De todas maneras, es importante saber justificar y es importante sobre todo comprender cuándo una justificación es incorrecta o cuándo una justificación de una decisión es insuficiente, ¿sí? Porque esto redunda en beneficio de quien se está defendiendo, ¿sí? Irina, Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Em, Bien de bien. Consultita, porque la compañera te preguntó algo, Génesis, y no me quedó bien claro el tema de que cuándo, o sea, qué hecho es lo que da lugar a la justificación, digamos, porque en sí el caso de los abogados lo comprendí por qué no da para justificarlo, pero habías dicho que lo perdí y me pareció recontra importante, que la justificación se lucía en algo. Dijiste ahí una frase, no sé si recordás, me gustaría tenerla para los apuntes. Gracias. Lo recuerdo, Irina, no, gracias a vos por la pregunta. Yo en lo que hacía énfasis es que, a ver, primero justificar hay que justificar siempre, porque de eso se trata un Estado de Derecho. Todos los jueces y todas las autoridades que toman decisiones sobre nuestras vidas tienen la obligación de justificar, ¿sí? Vamos a lo más básico, la Policía Nacional, ¿sí? Disculpen, cuando se toma una decisión de arrestar, de detener a una persona, de someterla ante un juez, de privarla de su libertad, la persona tiene derecho a saber cuáles son las razones o cuáles son los motivos por los cuales se le priva de su libertad ambulatoria. ¿Sí? Que no suceda en los hechos es otra cosa, pero en teoría, dentro del marco de un Estado de Derecho, todas las personas tenemos derecho a saber cuáles son las razones por las cuales se está tomando una decisión que coacciona, limita o pone en peligro mis derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad. ¿Sí? La DGI, cuando toma una decisión respecto de mi patrimonio. ¿Sí? O sea, es una decisión que va a recaer sobre mis derechos económicos y tiene que justificar. Todas
las decisiones que se tomen y que afecten nuestras vidas se deben justificar. Bien, ahora lo que vos me preguntabas, Irina, es que en realidad, primero, cuando hablamos de justificación en el marco de decisiones judiciales, no estamos hablando de cualquier decisión, ¿sí? Estamos hablando puntualmente de sentencias que ponen fin al proceso, lo que se conoce como una norma individual porque tiene efecto entre las partes, ¿sí? Recordemos que, sin ir más lejos, en la teoría de Kelsen entiende que es una norma individual la sentencia, ¿sí? Bueno, la sentencia que pone fin al proceso es la que requiere sí o sí una justificación en este sentido que vamos a ver ahora. ¿Tá? Ustedes se van a dar cuenta por qué una sentencia y por qué no una decisión de mero trámite. ¿Sí? O sea, por supuesto, si ustedes ven los movimientos que tiene un expediente en un juzgado, ustedes van a ver un montón de decisiones que toma el juez. ¿Sí? No hay solo una decisión que es la decisión final. El juez puede decir, por ejemplo, que se acordonen los expedientes, que se dividan las piezas, que se forme una pieza aparte que es un expediente que va acordonado a otro, ¿sí? Que se notifique, que se dé traslado. Esas son decisiones también que toma el juez, pero son decisiones de mero trámite, en las cuales no necesita justificar. Cuando hablamos de justificación dentro de la teoría del derecho y sobre todo justificación de decisiones judiciales por decisiones judiciales, esto es como un convenio. Acá nos ponemos de acuerdo, ¿se acuerdan? ¿Qué entendemos por decisiones judiciales? ¿Cualquier decisión que toma el juez? No. La decisión que pone fin al proceso, que es la sentencia final. Esa es la que es necesario justificar. Y otra cosa que dije, Irina, antes que me olvide, porque sí me olvido las cosas, es que la justificación dentro de la teoría del derecho cobra vital importancia cuando existe un conflicto respecto de la cual ni las partes o el juez o las partes o una de las partes no se ponen de acuerdo en relación o en torno a cuál es el derecho, cuál es la norma, cuál es la disposición o el texto que debe aplicarse al caso concreto que se pretende resolver. ¿Sí? Cuando hay una discrepancia en torno a la norma que hay que aplicar, o al derecho que hay que aplicar, o al cuerpo normativo que hay que aplicar, es ahí donde la justificación cobra vital relevancia. ¿Sí? Se luce con todo su esplendor, realmente. Porque ahí es donde se empieza a complejizar y ahí es donde nosotros vamos hacia un nivel de análisis mucho mayor, que inclusive puede ameritar una segunda instancia y el expediente ya se nos va a un órgano jerárquico, jerárquicamente mayor como es el Tribunal de Apelaciones, por ejemplo. ¿Tá? Y donde ahí se van a estudiar, o en teoría se deberían estudiar meticulosamente, todas estas cuestiones relativas o estas teorías relativas a la justificación. ¿Sí, Irina? Entonces, Gracias, cuando profe. De más. de nada, por favor, un placer. Entonces, cuando hablamos de justificación, más allá de la ambigüedad que tiene la palabra, que Génesis lo trajo a colación y está bueno el ejemplo que puso y esa equivocación, que no es que en realidad lo que ella esté diciendo esté mal, es que es una palabra ambigua y cuando nosotros hablamos de justificación tenemos que ser más precisos en este tema, porque cuando hablamos de justificación de las decisiones judiciales, lo hacemos en un sentido objetivo. Es bueno, a ver, ¿qué relación existe entre los contenidos vinculados? Y cuando hablamos de contenidos vinculados, hablamos de las normas, de la situación de hecho que efectivamente se tiene que resolver en esa corte, y la conclusión, que es el fallo, es la decisión final. Entonces, cuando hablamos de justificación, lo primero que hacemos es decir, bueno, ¿cuál es la relación? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver cuál es la vinculación, cuál es el nexo entre esos contenidos, cuál es el nexo entre la norma y la hipótesis de hecho que se está ventilando frente a ese tribunal. Y cómo se desprende la conclusión de esa interacción. ¿Sí? Entonces,
tanto la justificación, nosotros decimos justificación formal y justificación sustantiva. ¿Qué es esto de la justificación formal y de la justificación sustantiva? La justificación formal es este silogismo aparente que nosotros vemos en todas las sentencias, donde el razonamiento mediante el cual se llega a tomar una decisión X aparece como un silogismo lógico formal, valga la redundancia, ¿sí? Donde hay una premisa mayor, ¿recuerdan esto? Esto es lógica pura. Una premisa mayor que es la norma que se va a aplicar, la norma que existe en el sistema jurídico vigente, una premisa menor, que ¿qué sería la premisa menor? ¿Cuál sería la premisa menor? ¿Qué se les ocurre? Intentemos pensar la decisión judicial en términos de silogismo. Gonzalo. ¿No sería en este caso el caso concreto? Exacto, sí, exacto. Los hechos que hacen al caso concreto, ¿sí? Es una premisa menor que se subsume dentro de una premisa mayor. Y después tenemos la conclusión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de justificación formal, hablamos de una justificación que se resuelve en esos términos. Y cuando hablamos de justificación sustantiva, hablamos de las razones que tiene el juez para fallar en ese sentido. Que eso es otra cosa. ¿Puede coincidir con las premisas y con la justificación formal? Sí, por supuesto que puede coincidir. Muchísimas veces coincide. Porque el juez entiende que las razones que tiene para fallar son las mismas que el legislador expuso en ese texto normativo. O son las mismas razones que tenía el legislador para sancionar esa norma. ¿Sí? Pero por lo general también sucede que el juez tiene otro tipo de razones que no son las que emanan del texto de derecho positivo, del texto normativo. Son otras razones que tiene el juez y muchas veces ni siquiera están dentro del sistema jurídico para tomar las decisiones que toma. Si bien estos formatos de justificación, tanto la justificación formal como la justificación sustantiva, son tipos de justificaciones diferentes, ambas convergen en un punto en común. Y es que ambas se manifiestan mediante argumentos. ¿Sí? Y esto lo vimos y Lucía se los explicó cuando ustedes vieron la interpretación y la argumentación. La interpretación como un proceso intelectual que reside en el fuero íntimo de cada intérprete, valga la redundancia, en este caso el juez, que es algo a lo cual nosotros no podemos acceder, porque eso está en la psiquis de cada persona. ¿Sí? La interpretación como proceso interno, que no podemos controlar, que escapa el control, porque, simplemente porque no podemos acceder a la psiquis de la gente que está interpretando, incluyendo a los jueces, que son personas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se controla el proceso de interpretación? Si yo no me puedo meter adentro de la cabecita del intérprete, bueno, ¿cómo controlo que la interpretación esté bien hecha? O que la interpretación esté basada en el derecho, por ejemplo. ¿Cómo yo sé, ¿no? Rafael hacía esta pregunta también hace unos minutos atrás. ¿Se puede justificar con otras cosas? ¿Qué se puede utilizar o de qué recursos se puede valer un juez para justificar una decisión? Bueno, se puede valer de muchos recursos. Lo que tiene que hacer sí o sí es explicitar y hacer públicos esos argumentos. ¿Sí? Porque si no, no tenemos forma de controlar cómo se llegó a esa solución. Y ahí tenemos un problema. Porque si no se puede explicar cómo se toma una decisión, estamos dejando a las personas, a los querellantes, por ejemplo, que son quienes están administrados, ¿no? Judicialmente hablando, o sea, el demandado, el actor, la persona que está siendo indagada, por ejemplo, en el marco de un proceso, o que está siendo condenada, o no tenemos por qué irnos a un extremo penal. Las personas que recurren a una corte civil porque quieren solucionar un conflicto civil con otra persona.
¿sí? Quedan en una posición de indefensión, porque no pueden impugnar una sentencia o porque no conocen los motivos por los cuales el juez toma esa decisión, ¿sí? Y eso no es armonioso con lo que conocemos como un Estado de Derecho, que hayan personas que no se puedan defender porque no conocen el proceso que hizo el juez para tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de qué recursos o nos preguntamos qué recursos puede tomar el juez para justificar, bueno, por lo visto necesitan ser recursos jurídicos, necesitan ser recursos normativos, tienen que tener una conexión con el derecho. El juez no puede resolver, o por lo menos no debería, en realidad sí lo puede hacer, vamos a ser claros, ¿sí? El juez puede tomar decisiones basados en una corazonada, en una emoción, en una directriz política o en una cuestión moral inclusive. Y de hecho lo hacen, muchachos. O sea, no creer que los jueces no, por ser jueces, no son seres humanos. ¿Sí? También tienen sus preferencias políticas, tienen sus preferencias morales, tienen sus preferencias religiosas o tienen emociones o impulsos. En realidad sí, de hecho, no es que esté bien o que esté mal, suceden los hechos, que se toman decisiones amparados en estas razones. ¿Qué es lo que no se puede hacer? No se puede argumentar esto, no se lo puede hacer público, no se puede justificar con estas cosas. No se puede a nivel de justificación de sentencia decir, bueno, yo tomé esta decisión como un juez porque yo simpatizo con una de las partes, o porque una de las partes me tocó el corazón, o porque yo tengo una sensación o un pálpito que a esta parte no le creo nada de lo que me está diciendo. No, no se puede justificar en ese sentido. Eso es una justificación notoriamente ilegal, ¿sí? Que también atenta contra un Estado de Derecho, porque en el Estado de Derecho lo que tiene que primar justamente es el derecho. Y que un juez ignore o desplace las disposiciones normativas para priorizar una preferencia personal, por ejemplo, bueno, eso también atenta contra el Estado de Derecho. Entonces, la justificación es necesaria ¿por qué? Porque es la única instancia o es el único proceso mediante el cual las otras partes pueden corroborar cómo el juez llegó hasta esa decisión que tomó. Ahí está el único control de racionalidad. La interpretación yo no puedo adivinar, o sea, no tengo manera de meterme en la cabecita o en la psiquis de la persona para ver qué interpretación o cómo interpretó. Lo que sí puedo hacer es controlar la decisión a través de la justificación y siendo más puntual a través de la argumentación. La argumentación es lo que me permite controlar, verificar, cotejar cuáles fueron los argumentos, valga la redundancia, las razones y las consideraciones que el juez tuvo en cuenta para llegar a la decisión que llega. ¿Sí? Alguien estaba o varios estaban levantando la mano. Era yo, perdón. Y Era para no, hacerte, tranqui, o sea, todo bien. una pregunta, pero para atar cabos, ¿viste? Dale. Eh, Esto que hablabas de no meternos no podemos meternos en el cerebro, es esto también del margen de discrecionalidad, ¿no? En el que el juez eh, va ideando, digamos, cómo resolver el caso, ¿no? Bueno, lo van a ver la clase que viene. Está muy buena la pregunta, Irina. Gracias por esa intervención. Lo van a ver mejor la clase que viene con Lucía cuando vean la diferencia entre lo que es la discrecionalidad y la arbitrariedad. ¿Sí? Porque en realidad está bien la discrecionalidad. La discrecionalidad existe. Todos los jueces tienen discrecionalidad. Todos los organismos, sean judiciales o administrativos, que estén tomando decisiones, tienen discrecionalidad. ¿Sí? O sea, no, yo no, realmente no conozco muchas teorías. Bueno, por supuesto, está la teoría de Dworkin, con esto de que no existe discrecionalidad porque siempre hay una única respuesta correcta. Sí, esto es una mirada bastante política del derecho, por lo menos desde mi punto de vista.
tengo mis dudas acerca de alguna cuestión de honestidad intelectual por parte de Dworkin, pero eso no es propio de esta clase. A lo que voy es que la mayoría de las teorías del derecho, a estas alturas de la vida, después de haber recorrido tanto análisis y tanto debate, yo creo que todas, o por lo menos la gran mayoría, admite que existe discrecionalidad judicial. ¿Sí? Lo importante es saber diferenciar e hilar fino entre lo que es la discrecionalidad y lo que es la arbitrariedad, porque con la discrecionalidad está todo bien, la discrecionalidad no va en contra del Estado de Derecho, por más que hayan autores que se hayan parado firme con esto de la discrecionalidad, como entendiendo que la discrecionalidad es una mala cosa que atenta contra la seguridad jurídica, y bueno, sí, hay también críticos en ese sentido, pero la mayoría de los teóricos del derecho, yo por lo menos entiendo que a esta altura del partido es muy difícil negar la discrecionalidad a estas alturas, ¿sí? Eh, pero otra cosa es la arbitrariedad, y la arbitrariedad va en contra, no se armoniza para nada con el Estado de Derecho, ¿sí? Y ahí sí tenemos un problema. Porque justificar, ¿no? Como veníamos diciendo, justificar en este sentido de, bueno, yo en realidad voy a absolver a fulanito porque me tocó el corazón, me cayó bien, o porque a mí me pasó en algún momento de la vida lo que le pasó a fulanito y yo reentiendo su situación, ¿no? Entonces, bueno, yo lo absuelvo, ¿sí? O no lo condeno, o lo dejo en libertad. ¿Sí? O bueno, en realidad una de las partes pertenece al mismo partido político que yo y comparte mi misma ideología política, entonces yo me siento más afín, ¿no? Bueno, eso es arbitrariedad, por supuesto, ¿tá? Y eso sí hace implosionar el Estado de Derecho. Pero la discrecionalidad es parte del Estado de Derecho, ¿sí? Lo van a ver la clase que viene con Lucía, pero está muy buena la pregunta. Después, tenemos este carácter propio de la justificación, que es el carácter externo o interno, ¿sí? Y acá está relacionado, ¿no? Atando cabos, como decía Cirina. El carácter externo, cuando se habla de justificación externa, se está hablando de un tipo de justificación donde los argumentos utilizados o las razones que se traen a colación o a los efectos de adoptar una decisión judicial, son razones que no necesariamente pertenecen a un sistema normativo de carácter jurídico, ¿tá? Y esto es otra cosa que lo vamos a ver. Cuando hablamos de la discrecionalidad y cuando hablamos de la justificación de las decisiones judiciales, no necesariamente tienen que ser normas que pertenecen a ese sistema normativo jurídico, sobre todo cuando nos enfrentamos a casos difíciles donde hay, por ejemplo, más de dos normas o por lo menos al menos dos normas en conflicto, ¿sí? Porque son dos normas que, vamos a suponer, una situación que amerita o por lo menos que nos pone en esta disyuntiva o en esta interrogante porque hay dos normas que perfectamente se pueden aplicar y pertenecen al mismo sistema jurídico. Y decimos, bueno, lo podemos abordar por este lado y aplicar el artículo tanto del Código Civil, o también lo podemos llevar por este lado y aplicar el artículo tanto de la ley número tal. ¿Sí? Y son dos normas de derecho positivo, válidamente sancionadas, que corresponden al mismo sistema normativo. Bueno, ¿y ahí qué sucede? Bueno, probablemente el juez va a utilizar razones, va a traer a la mesa desde afuera otro tipo de razones para poder dirimir esta cuestión, porque dentro del sistema no lo estamos pudiendo resolver. ¿Sí? Lo que pasa es que esto a veces lo tenemos muy automatizado o no nos detenemos a mirarlo o analizarlo, pero en realidad sucede todo el tiempo, muchachos. O sea, cuando tenemos casos difíciles, cuando hay un conflicto entre normas jurídicas que corresponden al mismo derecho, al mismo sistema, el juez va a traer a la mesa elementos externos que pueden corresponder a un sistema normativo, por ejemplo,
de la índole moral para resolver esta cuestión. ¿Por qué? Porque dentro del sistema lo que tengo es insuficiente. Bien, entonces, la justificación puede ser externa o puede ser interna también. Luciana, ya te doy la palabra. Puede ser externa o también puede ser interna. ¿Sí? Cuando hablamos de justificación interna, hablamos de una justificación que se resuelve dentro del mismo sistema jurídico. ¿Por qué? Porque yo, volvemos al esquema del silogismo, yo para completar mi silogismo voy a echar mano a las normas que tengo dentro de mi propio sistema jurídico. Bien, entonces eso es un tipo de justificación interna. Pero si la justificación interna me es insuficiente, porque no estoy pudiendo resolver el conflicto, que además es un conflicto complejo, con las normas internas que tengo dentro de mi propio sistema jurídico, ahí va a cambiar el carácter de esa justificación y ya deja de ser una justificación interna para pasar a ser una justificación externa. ¿Sí? Luciana. Hola, profe. No, cuando estabas explicando el carácter externo, se me vino a la mente, pero creo que en realidad no aplica. Quizás lo de cuando dimos la ponderación o el balance entre principios. Está Pero, perfecto. ok, Sí, sí, está muy bien lo que decís. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero sí, total. está muy bien. Gracias por esa intervención. Gracias. Em, no, gracias a vos. A ver, cuando hablamos de justificación interna y decimos, bueno, por ejemplo, tenemos dos normas de derecho positivo, ¿no? Las dos corresponden a un mismo sistema jurídico, no sabemos cuál aplicar, porque las dos tienen como aparente vocación, ¿no? Respecto de ese caso que se está subsumiendo, ese caso concreto, ¿sí? O sea, la secuencia de hechos que caracteriza ese caso concreto califica para un caso y también califica para el otro. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí esa justificación interna me va a quedar insuficiente, yo voy a tener que salir a buscar razones afuera de ese sistema y muchas veces lo que se pregunta los teóricos, y esta también es una pregunta muy rica, es, bueno, la justificación interna, ¿es siempre suficiente? ¿Está bien justificar simplemente internamente? ¿Tá? Vamos a suponer, a ver, que tenemos dos normas de derecho positivo que las dos tienen como esa vocación de decir, bueno, mira, estas dos normas, cualquiera de las dos que se utilice, está bien. Porque para resolver un caso, porque este caso puede resolverse por acá, pero también se puede resolver por allá. O sea, es un caso que califica como, como A, pero también califica como B. ¿Sí? Entonces puede aplicar un artículo, pero también puede aplicar el otro. Ciertos teóricos me dirían, bueno, hace de Di María de Dopingüe, porque la que adoptes va a estar bien en los términos de justificación. Cuando digo está bien, muchachos, es que es correcta la justificación. Vamos a aclarar estos términos, ¿sí? La justificación está bien o mal, quiere decir que esté correcta o incorrecta, ¿sí? Entonces, ciertos teóricos dirían, bueno, cualquiera de las dos está bien en realidad, cualquiera de las dos que adopte, ¿por qué? Porque ya con una justificación interna es suficiente. Es suficiente, porque hay una norma de derecho positivo como premisa mayor, hay una hay una premisa menor que es la característica de los hechos. Nosotros no nos vamos a meter en la argumentación de hechos, también hay otro módulo aparte que se da en abogacía que tiene que ver con la argumentación de hechos, eso es un mundo aparte, no lo vamos a tocar, quédense tranquilos, ¿está? Pero volviendo a este razonamiento fácil, ¿no? Tengo una premisa mayor, que es un artículo, es una ley. Tengo una premisa menor, que es la secuencia de casos, ¿no? O lo que caracteriza ese caso concreto. Y tengo una conclusión que es el fallo final, es decir, la sentencia. Está bien. Ya hay una justificación que es suficiente y esa justificación es correcta. Y van a haber otros que van a decir, no,
esa justificación, por más que hayas utilizado normas del propio sistema jurídico, no es correcta y además es insuficiente, porque exige una corrección de tipo moral. ¿Sí? Entonces, ¿esto de qué va a depender? Básicamente esto va a depender de la teoría normativa a la cual uno se afilie. Y cuando yo digo que uno se afilie a una teoría normativa, no significa que uno necesariamente tenga una creencia moral en que esa sea la teoría verdadera respecto del estado de las cosas. ¿Sí? Pero si nosotros lo miramos, por ejemplo, desde el lado del positivismo, nosotros vamos a ver que para el positivismo, sobre todo el positivismo ideológico, el silogismo utilizado, el silogismo lógico, perdónenme muchachos, lo mismo en la PPT pasada me pasó lo mismo porque la computadora está diseñada, bueno, ahora no sé qué le pasó ahí. La computadora está diseñada para escribir en inglés, entonces no puedo poner los tildes, a veces me los lee, a veces no, y lo mismo con los signos de exclamación, solo me identifica el último, no me deja poner primero, ¿tá? Entonces, para los positivistas, para el positivismo jurídico, la justificación interna es más que suficiente. La justificación interna es correcta. Otra cosa es que no guste desde otra perspectiva. Recuerden cuáles son las premisas, valga la redundancia, ¿no? Hablando de premisas, pero cuáles son las premisas más importantes del positivismo, o por lo menos las más significativas del positivismo. Podemos decir que capaz que la conclusión no nos gusta desde un punto de vista moral, no nos parece simpática, o nos parece moralmente injusta, o nos parece desagradable desde un punto de vista ético. Pero no deja de ser una justificación correcta desde un punto de vista jurídico. ¿Sí? Y después tenemos, por supuesto que esto ha recibido muchísimas críticas, dentro de ellas, y para traer un caso familiar, se encuentra Carlos Nino, que es un autor que ustedes ya conocen, ¿sí? Que por supuesto que critica esta postura y dice, bueno, en realidad esto no es así porque hay una implausibilidad entre el derecho y la moral. O sea, Nino realmente creía que hay un ligamen o hay una imposibilidad frente a la tentativa de separar derecho de moral. ¿Sí? Y además, ¿qué dice Nino respecto de esta postura positivista? Dice, bueno, pero en realidad el positivismo, ¿dónde identifica las normas jurídicas válidas el positivismo? Las identifica recurriendo a fuentes empíricas. Estos son los hechos sociales. ¿Se acuerdan cuando dimos positivismo versus naturalismo? ¿Sí? Que hablamos de Bentham y hablamos de Austin, ¿no? Cómo ellos en realidad identificaban la validez de las normas, o por lo menos proponían una metodología que consistiera en constatar empíricamente la existencia del derecho. ¿Sí? El derecho existe o las normas existen, las normas válidas pertenecen a un sistema jurídico determinado, porque yo lo puedo verificar empíricamente. Porque si yo observo y compruebo, voy a ver que hay órganos como el Parlamento que se ajustan a un procedimiento previamente establecido en un cuerpo normativo de gran jerarquía, en el cual tienen respaldadas sus competencias y además tienen el procedimiento establecido que tienen que seguir para la sanción de las normas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé que hay normas jurídicas válidas? Bueno, por una cuestión de hecho, porque es un hecho social, porque es algo que yo puedo verificar empíricamente. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Entonces Nino dice, bueno, pero a ver, si los positivistas o el positivismo recurre a fuentes empíricas, a hechos sociales, para identificar el derecho dentro de un sistema
o dentro de un ordenamiento determinado, en realidad es lo que se esconde o lo que hay detrás de ese hecho social o de esa validación es un principio moral, en definitiva. O por lo menos es una razón que viene de un lugar que claramente no es el derecho, ¿no? Como que algo que viene del más allá. ¿No? Decimos, bueno, las premisas se aceptan desde lo moral. ¿Por qué Nino dice que los positivistas que quieren esforzarse por ser científicos y separar al derecho de la moral y poder identificar el derecho totalmente ajeno a la moral, o sea, sin recurrir a ningún otro orden normativo, ni moral, ni religioso, ni político, ni nada? ¿Sí? Bueno, inclusive los positivistas terminan validando al derecho amparados en una creencia moral. ¿Por qué? Porque si el positivismo entiende que el derecho válido es aquel que emana de un hecho social, y el hecho social es la existencia de un parlamento, que además sus funciones y competencias están amparadas en la Constitución de la República, y por eso yo lo tengo que obedecer, en realidad lo que Nino dice es, bueno, lo que hay es una creencia moral a que yo tengo que respetar a un parlamento por un principio democrático. Y el principio democrático es un principio de índole moral. Es decir, si yo voy rascando, 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 rascando hacia atrás, dice, hay una aceptación tácita o implícita por parte de los positivistas en decir, bueno, hay un deber moral de obedecer una norma, porque esa norma emana del Parlamento. ¿Pero qué es el Parlamento? El Parlamento es una manifestación, dice Nino, de un principio democrático, de la representatividad como principio democrático. Y eso no es más que un principio de índole metaético o un principio de índole moral. ¿Sí? Entonces, hay una convicción moral de que tengo que obedecer esa norma porque es un producto de la democracia o es un producto del republicanismo. ¿Sí? Entonces, esos son principios morales, de alguna manera. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Se entiende, sí. Gracias. Buenísimo, Sí. por favor. Por supuesto que estas críticas de Nino, después el texto que yo le subí de María Cristina Redondo, que también es una autora argentina, ella se encarga muy bien también eh, de oponerse a estas afirmaciones o a estas reflexiones que hace Nino. Está bueno que lo lean, ¿sí? Sobre todo las primeras páginas, porque ella es muy clara después cuando ella lo dice claramente. A ver, una cosa es utilizar criterios que nos puedan decir a ciencia cierta o con un mayor grado de precisión cuáles son las normas válidas dentro de un sistema jurídico, que son las normas que los jueces van a aplicar para fallar. Y otra cosa significa comprometerse moralmente con esas normas. Y acá nosotros no tenemos forma de saberlo, no tenemos manera de comprobar. Porque lo que dice Redondo es, bueno, eso tiene que ver más que nada vamos a lo mismo que decíamos antes con el tema de la interpretación. Eso es un estado mental, eso es una cuestión que reside más en el fuero psicológico de las personas. Yo no tengo manera de saber a ciencia cierta si ese juez está verdaderamente comprometido con la norma que está aplicando, porque cree en que esa norma está bien desde un punto de vista moral. ¿Sí? O porque él entiende que, bueno, esta norma hay que respetarla porque esto emanó del Parlamento y el Parlamento es una expresión o una manifestación de principios de la democracia. No tenemos manera de saber si el juez tiene toda esa convicción a nivel psicológica. ¿Sí? Y ella le contesta a Nino de alguna manera y dice, bueno, eso
no, no hay prueba de eso y nunca la tendremos tampoco. A menos que el juez diga que sí realmente está convencido de que esa norma es correcta y está bien y hay que aplicarla y hay que obedecerla, porque es una expresión del sistema democrático y además la sancionó válidamente. No, no tenemos manera de comprobar o de verificar eso. Ese compromiso moral o esa aceptación que puede llegar a tener el juez con la norma que está aplicando. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a pasar a la otra. Agustín. Yo tenía una pregunta Sí. acerca sobre, bueno, esto de los aspectos morales, o sea que sí se puede aplicar, por ejemplo, una norma eh, moral sin considerar los aspectos morales por parte del juez. No sé si me expliqué. Franco. Se trancó, muchachos. ¿Me Se escuchan ahora? trancó. Perdón, ¿me escuchan? Ahora sí. Así. Ahora sí, profe. Ahora sí. Gracias. Agustín, dale de nuevo, Eh, porfa, perdóname. no, que mi pregunta era si se puede aplicar una norma sin considerar los aspectos morales. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, claro. El tema es que lo que está cuestionando acá Nino no es que dice que se consideren los aspectos morales de esas normas, ¿sí? O sea, Nino no dice, no, los jueces en realidad sí consideran los aspectos morales de esas normas. No, no. Nino entiende que el positivismo realmente hace a un lado los aspectos morales. Pero hasta por ahí no más, porque lo que hace Nino es dejar al descubierto algo que pasa inadvertido y que inclusive pasa inadvertido para los propios positivistas, que es el hecho de que en realidad, en el fondo, si vamos rascando hacia atrás, hay una convicción moral de que hay que aplicar las normas de derecho vigente, o hay que aplicar las normas del derecho válido, o hay que aplicar las normas válidamente sancionadas. Y no solamente que hay que aplicarlas, sino que hay que obedecerlas. Y ese deber de obediencia, dice Nino, ya es de por sí un principio moral. Porque ¿de dónde viene esa convicción de que tenemos que obedecer? Sacando todo el tema del miedo a la sanción, el miedo a la represalia, ¿no? O el miedo a la consecuencia. Hay una convicción de que hay que obedecer las normas vigentes y no solamente la tiene el juez, por ejemplo, la tenemos varios de nosotros, ¿sí? De que hay algo que está bien. O sea, por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil. Esta afirmación, hay que respetar las reglas, ¿sí? Hay que respetar las reglas del juego, porque es feo hacer trampa, ¿sí? Las reglas del juego se respetan, porque hacer trampa está mal. ¿Eso no es una consideración moral? Eso es una consideración moral, eso es lo que Nino está diciendo, ¿sí? Es que por más que el positivismo haga un intento de separar el derecho de la moral y que niegue los aspectos morales, en el fondo, si uno va para atrás analizando, ya el hecho de decir, bueno, yo respeto o aplico o obedezco a las normas, ¿sí? Bueno, eso ya es un principio moral, ¿sí? Entonces, había alguien más que estaba levantando la mano, además de Agustín. No sé quién fue. Bueno, entonces la pregunta inmediata que nos hacemos es, Lucía, sí, Perdón, profe, es que se me trancó y bueno, recién pude volver a levantar la no mano. te preocupes, a mí también se me trancó, no te preocupes, Ok, decime. con lo que decías de Nino, yo lo que pude sacar de apunte fue de que, nada, que él sostiene esa justificación
por el hecho de que para obedecer a una ley primero se tiene que aceptar moralmente a la autoridad que dicta esa ley. Exacto, exacto. Y lo que Cristina Redondo le contesta en este texto que yo le subí es que, bueno, el compromiso moral que el juez tiene respecto del texto normativo, de la norma, del derecho positivo que está aplicando para resolver un caso, no lo podemos comprobar. No tenemos manera, o sea, lo estamos asumiendo. No hay forma de comprobar empíricamente de que ese compromiso moral exista. ¿Sí? Porque eso reside de alguna manera también en la psiquis del juez. Sí, Lucía. Porque ella misma dice, o sea, Redondo, ¿no? Que una cosa es aceptar una norma y otra distinta es que sea lógica de sentencia. Exacto, Porque exacto. como que la justificación jurídica sigue siendo autónoma, independiente de ese pensamiento. Absolutamente, Lucía. Buenísimo. Me alegro que lo hayas entendido en esos términos. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Pero igualmente la pregunta que nos hacemos, más allá de que podamos vernos muy tentados a decir, sí, bueno, es una justificación independiente o autónoma, la pregunta inmediata que nos hacemos es, bueno, ¿son las premisas invocadas razones sustantivas para la acción? ¿No? Cuando hablamos de razones sustantivas para la acción, hablamos de este tipo de razones sustantivas, no, es algo que va más allá de las premisas normativas, no son las premisas que utilizamos para justificar internamente mediante la utilización de este silogismo. Son los motivos que tiene un juez para tomar una decisión. ¿Tá? Y acá no hablamos necesariamente de las premisas normativas o de las disposiciones que se encuentran dentro del propio sistema. Estamos hablando de los motivos, ¿sí? Y después nos preguntamos, ¿la justificación moral equivale a una justificación correcta? ¿Es necesario hacer una corrección moral de las premisas para llegar a una justificación correcta? Y acá tenemos las respuestas. Para quienes se oponen a la justificación positivista, las razones sustantivas configuran una garantía de corrección. ¿Sí? Hay teóricos que nos van a decir, no necesariamente tienen que ser ellos naturalistas. ¿Sí? Porque, a ver, muchachos, entre el positivismo y el naturalismo hay un trecho gigante. O sea, ahí entran un montón de teorías, que algunas adoptan postulados del positivismo, otras adoptan postulados del naturalismo y se establecen en un término medio, ¿sí? Entonces, bueno, para muchos que se oponen a esta posición positivista, cerrada de alguna manera, dice, bueno, en realidad las razones sustantivas es la garantía que nosotros tenemos para saber si una justificación es correcta. No alcanza con la justificación interna, no alcanza con traer a colación normas del propio sistema. Pero ojo, nosotros podemos aceptar razones sustantivas en un razonamiento jurídico y en una justificación jurídica, pero tenemos que entender que no son argumentos prácticos en sentido lógicos, ¿sí? Que era esto que mencionaba Lucía, sino que son esquemas que permiten sopesar razones en juego. ¿Quién habló de esto de la ponderación? ¿Fuiste vos, Luciana? Absolutamente. Las razones sustantivas, es decir, los motivos que trae a colación un juez, en realidad no es que van a jugar de manera lógica dentro de este esquema silogístico, así como lo hace la norma o así como lo hacen los hechos, que son premisa, tanto mayor como menor. No es que viene a jugar el juego de la lógica. Lo que viene a dar es un esquema para empezar a sopesar principios, ¿sí? Sobre todo y puntualmente en los casos en los que tenemos conflictos, porque tenemos principios enfrentados.
¿sí? Y hay que considerar esos principios. Y hay que empezar a medirlos, arrancar a sopesarlos, ¿sí? Porque esos principios ya están jugando. Son varias razones. Que, a ver, no precisamente, yo le digo principios porque yo sé que los principios es algo familiar para ustedes y ya los vimos. No necesariamente tienen que ser principios. Pueden ser otro tipo de razones. Lucía, Tipo teorías, interpretaciones. también, ahora lo vamos a ver más. Ahora lo vamos a ver más de forma más ilustrada con ejemplos. Ok, ok. Veamos este caso, ¿no? Los estoy corriendo en mi pantalla porque no me dejan leer. Ahora, está, perfecto. Ahí quedaron bárbaros, todos ahí abajo de la pantalla. Bueno, el caso, una ley penaliza toda forma de eutanasia, ¿sí? Un médico ayuda a morir a un paciente terminal que sufría dolores insoportables, había manifestado reiteradamente su voluntad de morir, estaba en estado irreversible. El juez perfectamente podría decir, aunque la ley prohíba formalmente esta conducta, la dignidad humana y la autonomía personal justifican no imponer pena. Y usted me van a decir, profe, se puede, bueno, en este caso es un médico, simplemente algo anecdótico. Acá en Irlanda hace un tiempo estaba penado, estaba penalizado el suicidio, y no contra las personas que lo asistían, sino contra la persona que fallecía. eh, Justamente por esta conexión que tiene el sistema normativo con el sistema religioso, ¿sí? Porque en realidad tradicionalmente acá las penas primero eran pecados capitales, ¿no? En este ejemplo tiene caso del médico, pero bueno, se los traigo como algo anecdótico, nomás por si les interesa investigar al respecto. Em, Perfectamente el juez puede decir, bueno, si bien hay una pena, hay una ley que establece expresamente la prohibición de eutanasiar a un paciente, las características de este caso, ¿no? Un paciente que sufría dolores insoportables, que había manifestado reiteradamente su voluntad y estaba en un estado irreversible, ¿sí? Decir, bueno, dada la dignidad humana, esta es una razón sustantiva, por ejemplo. Además de ser un principio, la dignidad humana. La autonomía personal, otra razón sustantiva, ¿sí? Justifica o decide no imponer pena. ¿Tá? ¿Por qué sustantiva? El juez recurre a principios morales. Y además, ¿qué hace? Pondera valores, dignidad, autonomía y sufrimiento. ¿Sí? Considera insuficiente la mera literalidad de la norma. Pero ojo, yo acá no lo puse, pero creo que hay otros valores en juego también. Por ejemplo, la seguridad y la certeza jurídica, muchachos. ¿Sí? Porque perfectamente del otro lado podría saltar, vamos a suponer, el fiscal, el Ministerio Público, diciendo, no, pero ¿cómo? Está bien. Nos trasladamos a la discusión de los principios o a la discusión de las razones para la acción, las razones sustantivas. Pero lo que dice la norma no es válido. Pasarle por arriba la literalidad de una norma no atenta contra un principio también importante, que es el principio de seguridad jurídica, que también es propio de un Estado de Derecho, ¿no? Porque se supone que las normas están escritas y se publican, etcétera, para que uno pueda predecir lo que va a suceder. Digo, bueno, si yo hago A, la consecuencia va a ser B. Está ahí, lo dice la norma. Y eso es lo que a nosotros nos otorga seguridad jurídica. Sabemos que nos podemos mover con este poder de predicción, de saber lo que nos va a pasar en caso de que hagamos una cosa u omitamos hacer otra. ¿Sí? Y eso se llama seguridad jurídica o certeza jurídica. Y eso también es un principio propio del Estado de Derecho. Y también es valioso. ¿Sí? Sin embargo, acá se da una ponderación de valores. ¿Se dan cuenta? Génesis. Que también acá en este ejemplo está haciendo referencia al derecho a la vida y tener derecho a una muerte digna, segura. O sea, por ejemplo, según la Convención de Derechos Humanos y Americanos, el artículo 2,
dicta tener una vida digna y tener Exacto. acceso a médicos. Bueno, acá, por ejemplo, en ejemplo, interpreto yo que esa persona sí tuvo acceso al médico, pero sí, también es un ejemplo de tener derecho digno. Está muy bien, sí, perfecto, está muy bien. Entonces, también podemos tener un caso diferente, ¿no? Un caso donde la justificación se hace desde otra perspectiva. Una mujer roba leche y pan para alimentar a sus hijos. El Código Penal tipifica claramente el hurto. ¿Cómo sería una justificación formal? Bueno, un positivista estricto podría decir, hubo apoderamiento ilegítimo, la conducta encaja en el tipo penal, ergo, la conclusión, lo que se deduce de esas premisas que interactúan, es que corresponde una pena. Sin embargo, una justificación sustantiva podría decir, bueno, el juez podría absolver argumentando el estado de necesidad, el derecho a la subsistencia, el principio de humanidad y además la proporcionalidad de la pena. ¿Sí? Porque lo que robó fue pan y leche. Génesis. No sé si es para, no sé si está bien visualizarlo así, pero yo veo que ahí también hay bueno, bueno, una obligación. Una obligatoriedad, ¿querés decir? Sí, sí, perdón. Y No una pasa nada. norma. O sea, por parte, si que existe en este caso un Estado de Derecho, supongo que esa mujer que tiene necesidad y hijo menores a cargo no tiene derechos económicos a recibir una pensión. Y también como la norma que está escrita, por ejemplo, en nuestro país está prohibido el hurto. Estaría violando claramente esa norma. No sé si se... Ujú. Es que sí, a ver, desde una perspectiva formal, ¿sí? Desde una justificación formal, un positivista nos diría eso, bueno, pero en realidad acá se constata una infracción a la ley es clara, es anterior, tipifica la conducta de hurto o tipifica el robo bajo el tipo penal de hurto, entonces debería recibir una pena, ¿sí? Eso desde una justificación formal, pero una justificación sustantiva, ¿sí? También lo podemos ver como una justificación interna, muchachos. Justificación formal, sinónimo de justificación interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque se resuelve dentro del espectro del derecho positivo del mismo sistema, ¿sí? Pero también haciendo un ejercicio de justificación externa o una justificación sustantiva, el juez también podría absolverlo, apelando a otro tipo de razones, a razones sustantivas. Rafaela, ¿vos querías agregar algo? Levantaste la mano. Sí, me gustaría también comentar sobre aquellos casos famosos, creo que son en Estados Unidos, de los jueces de tránsito que tienen los casos famosos en YouTube. Creo que se explican por qué infringieron lo señal rojo, porque tenían a alguien que estaba muriendo y tal. Es bien emocionante y creo que se se aplica a este caso. ¿Sabés que no lo vi? ¿Eso que es un programa? Sí, es un programa estadounidense, creo, y muestra algunos casos de jueces, así, casos emocionantes y tal. Es bien famoso. Muy bueno, ¿cómo se llama? No me recuerdo, solo vi algunos ejemplos. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Le voy a preguntar a Se llama ChatGPT. algo así como justicia en directo. Justicia en directo. Bueno, Algo así es. Sí, ¿verdad? Ajá. Eh, lo pasan en el canal Investigación acá en Canadá, pero no sé. Allá debe haber un canal tipo investigación o algo así. qué bien, mirá qué bueno. Está muy interesante. Es que por eso, a ver, el tema de la justificación es un tema que aplica siempre que hay una decisión, muchachos. ¿Tá? Siempre que hay una decisión, aplica el tema de la justificación. ¿No? Y esto de las razones que se consideran. Y acá entra la ponderación de principios que se consideran valiosos, ¿sí? Después tenemos el naturalismo, que por supuesto, el naturalismo nos va a decir, bueno, la justificación es correcta si
morales o religiosos que se consideran valiosos. ¿Sí? Entonces, para los bionaturalistas, por supuesto que la corrección o la incorrección de una decisión judicial reside también en esta instrumentalidad, o por lo menos en esta utilidad instrumental, porque respeta o consagra valores morales que se consideran valiosos. ¿Sí? Y acá también agregan, sin importar la dificultad del caso, el juez debe encontrar normas correctas sin limitarse al sistema jurídico. Bueno, acá hay una creencia, y esto también ha sido y es debatido en cuanto a si las razones correctas preexisten, están allí independientemente de la complejidad del caso o independientemente de la postura teórica que adopte el decisor, ¿no? Hay una sola respuesta correcta, o la respuesta correcta o la justificación correcta, las razones correctas para que esa justificación después sea correcta, preexiste. Hay que encontrarla. Y si para eso es necesario salirse del sistema jurídico, los bionaturalistas te dicen, sí, bueno, salite del sistema jurídico. ¿Está? Porque la respuesta correcta está allí, o dentro o afuera del sistema. ¿Sí? Vamos a ver que también ahora, inmediatamente, que hay una controversia en ese sentido, porque hay quienes dicen, bueno, no, en realidad esto de que exista o no exista, hay una postura muy escéptica, que es esto de que exista o no exista una respuesta correcta, en realidad no existe respuesta correcta o incorrecta. Lo que hay es una construcción que se va dando, ¿sí? Pero en realidad no hay respuestas correctas o incorrectas. Ahora eso lo vamos a ver, ¿está? Pero bueno, no en todas sentencias se exige una corrección material, solo frente, ¿no? Esto era lo que veníamos hablando, solo frente al conflicto entre normas, ¿sí? Cuando todos estamos de acuerdo cuáles son las normas que tenemos que aplicar, las partes están de acuerdo y el juez también está de acuerdo, bueno, en realidad acá la justificación no tiene, o no, por lo menos, si bien sí necesita justificarse, pero no hablamos ya de no hay una necesidad de corrección moral, ¿sí? Pero el naturalismo también dice, bueno, las garantías respecto de las premisas correctas es la racionalidad del argumento, ¿sí? Sin embargo, debemos preguntarnos acerca de la posibilidad de establecer racionalmente la opción moralmente correcta entre dos normas en conflicto. Y acá es donde se destapa el gran problema. Acá es donde se da una de las mayores problematizaciones teóricas que tiene la teoría de la argumentación. Es posible, en realidad no la teoría de la argumentación, porque la teoría de la argumentación viene a traernos una solución. La teoría de la argumentación viene repositiva y nos dice, sí, es posible establecer criterios de racionalidad para resolver un conflicto entre dos normas o entre dos principios, ¿sí? Y se puede resolver en términos racionales. Y propone todo un camino para transitar, ¿sí? Pero en realidad, la teoría de la argumentación viene a traer esta solución, dada la insuficiencia existente de la discusión entre positivistas y naturalistas, ¿sí? Porque la discrepancia el problema, el conflicto que tenía esa discusión, ¿no? De bueno, si se puede racionalizar, si no se puede racionalizar, para los positivistas la justificación correcta es una, y para los positivistas, sobre todo positivistas ideológicos, bueno, la justificación correcta es otra, ¿sí? Y los extremos estaban tan polarizados que surge la teoría de la argumentación, dice, no, muchachos, esperen un poquito. Sí se puede racionalizar. Busquemos un punto de encuentro entre ambas extremidades, tanto positivismo en un lado como naturalismo en el otro. Busquemos un punto de encuentro para poder elaborar o ponernos de acuerdo en cuanto a cómo deben argumentar los jueces y darle a los jueces esas herramientas, esos recursos que necesita o esos criterios para poder argumentar correctamente. ¿Y cuál es ese punto de encuentro?
la razón práctica de la racionalidad. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver que hay posturas muy escépticas en cuanto a esta posibilidad de racionalizar la elección o por lo menos racionalizar la justificación o la elección de las razones sustantivas. ¿Sí? Hay escépticos que dicen, no existe esa racionalidad en este proceso de elección de los motivos, ¿sí? O en este proceso de sopesar razones para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el acto de elección, es decir, cuando se elige las razones sustantivas, ese proceso no es cognoscitivo. No es que el juez inicia una búsqueda racional para encontrar esa respuesta correcta o ese argumento correcto que tiene que utilizar en ese proceso de justificación. Lo que hay es un desacuerdo emocional, dicen los escépticos, ¿sí? Pero no hay una búsqueda racional de esas razones sustantivas. No hay un proceso de búsqueda racional para hallar cuál es el argumento correcto o cuál es la razón correcta que debe aplicarse para resolver este conflicto. ¿Sí? Entonces, hay un desacuerdo emocional que justamente es todo lo opuesto a la racionalidad. Y después tenemos una postura teórica, que esta es la postura teórica que ofrece María Cristina Redondo, que a mí me parece muy buena, que dice, bueno, a ver, en realidad el concepto de razón, cuando hablamos de racionalidad y cuando hablamos de la razón para la acción, esto es un concepto teórico. Por lo tanto, depende de la concepción de cada teoría normativa, porque es ella la que fija con mayor precisión bajo qué condiciones existe una razón para la acción. Es decir, depende de cada teoría, no solamente normativa, sino teorías metaéticas también, teorías éticas que van a establecer bajo qué condiciones hay una razón sustantiva que tiene que ir por encima o tiene que vencer a la premisa normativa que se encuentra dentro del propio sistema jurídico. Ahora vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Pero ¿qué dice María Cristina Redondo? Es imposible identificar una razón para la acción por fuera de una teoría metaética, ¿sí? No es que las razones para la acción están allí y yo tengo que desplegar un sistema de búsqueda racional para encontrarla y hallarla mágicamente. No, depende de la teoría metaética y de la teoría normativa en la cual nos vamos a parar, por ejemplo, en la cual se paran los jueces, para encontrar las razones para la acción adecuadas a los efectos de resolver ese caso y justificar correctamente. Pero de nuevo la misma observación, el mismo warning, ojo, porque utilizar una teoría normativa no implica necesariamente aceptarla como verdadera. ¿Sí? Es simplemente un esquema para la acción, es un esquema para moverse. Es un esquema que nos permite sopesar principios que consideramos valiosos, principios que están en juego, ¿sí? Y eso depende de cada teoría a la cual nosotros nos afiliemos. ¿Quién estaba levantando la mano allí? Era yo, era solo para ver si había entendido bien cuando comentaste sobre salir del sistema. Ujú. En el tema de la justificación, era, eh, es cuando, no lo comprendí bien, para pensándolo. ¿En qué momento el juez decide cómo salirse del sistema? Bueno, pero esto es para la teoría y un naturalista. La teoría y un naturalista lo que sostiene en materia de justificación es que para arribar a una justificación correcta y para que la sentencia esté correctamente, suficientemente justificada, cuando hay un conflicto normativo, y esto significa de que
eh, no, digamos, por lo menos hay dos normas en conflicto o hay principios en juego. Bueno, claramente para los guías naturalistas, el juez, el operador jurídico, tiene que, con el afán, simplemente para cumplir con este afán de llegar a una justificación correcta, si se tiene que salir del sistema jurídico en donde está operando, tiene que hacerlo. Tiene que abandonar ese sistema jurídico. Cuando digo abandonar el sistema jurídico, muchachos, no es que el juez se enajena y se va del sistema. No, no, no. A ver, es buscar razones por fuera del sistema. Es decir, ir más allá de las normas que tiene sobre la mesa para jugar. ¿Se entiende? Es decir, no aplicar o mirar, considerar, disculpen, considerar otras razones que no necesariamente tengan que ser derecho positivo, que no necesariamente tengan que ser normas que pertenezcan al sistema jurídico donde está operando. Esa es la postura desde el naturalismo. Porque el Gracias. naturalismo, no, por favor, gracias a vos Ahora por... se entendió bien. ¿Entendió bien? Un Sí, sí. positivista va a decir todo lo contrario. Un positivista va a decir, no, ¿cómo? ¿Cómo vas a salir del ordenamiento jurídico vigente? ¿Cómo vas a salirte de lo que está establecido en las normas? Si lo único que tenemos son las normas válidas, que son las que forman parte del sistema. ¿Sí? Irina. Pregunta, profe. Em, o sea, la disputa entre positivistas y edius naturalistas es sobre la racionalización de la justificación, ¿no? Creo. Y después, para otra pregunta, así ya me Dale, contestas. dale, dale. La crítica de la postura teórica dice que es imposible identificar una razón para la acción sin la teoría metaética. La postura teórica, Irina, lo que dice exactamente es eso, que, porque ¿qué pasa? Los naturalistas, o por lo menos el naturalismo, tiene esta creencia de que las razones ya existen. Uno ya, el bien y el mal, vamos a hablar en estos términos morales, propiamente, para que sea más ilustrativo. El bien y el mal ya existen, está allí, ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal, lo moralmente bueno de lo moralmente condenable, lo correcto de lo incorrecto, es algo que preexiste a todos nosotros, ¿ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el naturalismo. Aplicar una búsqueda, ¿sí? Hay que salir a buscar, el juez tiene que salir a buscar esas consideraciones o por lo menos esas máximas, digamos, morales, las tiene que salir a buscar y las tiene que encontrar. Y si para eso se tiene que ir del sistema y tiene que obviar las normas de derecho positivo que lo rodean, perfecto, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Para conseguir una justificación correcta. ¿Sí? Eso por un lado. Lo que María Cristina Redondo propone, es decir, que en realidad es la postura de ella, es decir, no, no, pero espere, en realidad, este concepto de la razón para la acción, que son los argumentos morales, ¿sí? Se los voy a simplificar. La razón sustantiva para la acción son principios, son argumentos morales, ¿sí? Entonces, o son por lo menos consideraciones que seguro no pertenecen al derecho positivo, pertenecen a otro tipo de ordenamiento normativo, que es el ordenamiento normativo moral, ¿sí? O por lo menos es el ordenamiento normativo donde hay principios que son valiosos para nosotros. Entonces, este concepto de razón sustantiva para la acción, dice Cristina Redondo, este es un concepto teórico. ¿Por qué es un concepto teórico? Porque depende de la teoría a la cual nos afiliemos. Primero, porque es un postulado teórico que es desarrollado por la teoría. Y segundo, porque según la teoría metaética a la cual nosotros nos afiliemos o desde la cual el juez se pare, son las razones que va a encontrar para el caso concreto, si es que las encuentra y si es que considera que ese caso concreto amerita traer a colación razones sustantivas para la acción. ¿Se entiende ahora? Entonces, Sí, profe, el... gracias. Buenísimo, no, por favor, gracias a vos.
Entonces, depende de la teoría metaética a la cual uno se afilie, va a decir, bueno, el juez puede o no encontrar, puede decir, bueno, para mí este caso ya quedó justificado, ya quedó correctamente justificado. Yo no necesito traer razones sustantivas para la acción, porque para mí con una norma de derecho positivo ya está perfectamente justificado. Acá hay una justificación interna que ya es correcta. No preciso otro tipo de justificación. No necesito traer a colación razones para la acción u otro tipo de motivación. Pero también se puede parar desde una teoría metaética donde dice, no, no, en este caso hay que traer razones para la acción y hay que traer principios morales a este caso. ¿Sí? Pero ojo, teniendo presente siempre que utilizar una teoría normativa, ¿no? A veces uno lingüísticamente habla mal y yo me enojo conmigo misma, o digo, los positivistas o los naturalistas, ¿no? Es, a ver, no implica necesariamente tener que aceptar a esa teoría normativa como la verdad de la milanesa, hablando burdamente, muchachos. ¿Sí? A veces pararse desde un lugar teórico o entender que la solución la aporta una teoría ética o una teoría normativa, en ese caso concreto, no significa necesariamente aceptarla como la verdad de todo. ¿Sí? Pero Redondo justamente nos quiere hacer conscientes de esto. Bueno, pero si las razones sustantivas para la acción ya es un concepto teórico de por sí, en realidad depende de cada teoría. Entonces veamos, simplemente, para terminar. Ejemplo 1, mentir para salvar una vida. ¿Sí? ¿Cuál es la situación hipotética? Bueno, un perseguidor nazi pregunta dónde se encuentra una familia judía. Por ejemplo, algo que se daba mucho en el siglo XX, en Europa, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Entonces, si yo me afilio, por ejemplo, o por lo menos hablamos de una postura, una teoría kantiana, esto es a modo de ejemplo, no saquen nota, no le vamos a preguntar esto, ¿está? Pero esto es ilustrativo para que ustedes lo entiendan. La teoría kantiana sostiene, bueno, nunca debe mentirse. La honestidad es un deber absoluto. Yo no puedo mentir. ¿Sí? Esto es una teoría metaética. Por ejemplo, ¿sí? No se puede mentir, porque la honestidad es un deber absoluto. Entonces, la razón para la acción, ¿cuál va a ser? Decir la verdad. Porque dentro de esta teoría, mentir está moralmente prohibido, incluso si produce buenas consecuencias. ¿Sí? Pero para la teoría utilitarista, por ejemplo, ¿qué sostiene el utilitarismo? Bueno, debe hacerse lo que produzca menos consecuencias generales. Perdón, debe hacerse lo que produzca mejores consecuencias generales, ¿no? Medir siempre las consecuencias, ¿no? Para todos. Entonces, ¿cuál es la razón para la acción acá? Mentir para salvar vidas. Porque dentro de esta teoría, salvar a la familia produce mayor bienestar y evita un daño enorme. ¿Se dan cuenta, muchachos, cómo varía la solución en función a la teoría metaética a la cual uno se afilie? ¿Sí? Ejemplo 2. Desobedecer una ley injusta. Una ley prohíbe protestas contra el gobierno. ¿Qué diría el positivismo ideológico? La razón para actuar sería obedecer la ley, porque el derecho válido debe obedecerse. La autoridad jurídica tiene prioridad. ¿Qué diría el naturalismo? La razón para actuar sería desobedecer la ley injusta. Una ley injusta no debe ser obedecida, porque una norma inmoral no genera auténtica obligación moral. Ya lo vimos esto cuando vimos el naturalismo. Ya te doy la palabra, Julián. Termino con los ejemplos, ¿está? Ejemplo 3. Aborto terapéutico. Situación. El embarazo pone en riesgo grave la salud de la mujer. ¿Sí? Teoría religiosa conservadora. La razón para actuar. ¿Cuál es la razón sustantiva para actuar? Continuar el embarazo. ¿Por qué? La vida fetal tiene un valor absoluto. Teoría liberal basada en la autonomía. Esta es otra teoría. La razón para actuar, permitir la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque prima la autonomía y la dignidad de la mujer. ¿Se dan cuenta?
Las razones, todos tenemos razones para actuar. El juez también tiene razones, siempre hay razones para actuar. Pero dependiendo desde qué lugar teórico, porque ya el hecho de tener una razón, estos conceptos de la razón para actuar son conceptos teóricos. Entonces, tiene un lugar, ocupan un lugar distinto según la teoría a la que uno se afilie. ¿Se entiende? Por supuesto que a todo esto viene la teoría de la argumentación, porque la teoría de la argumentación tiene una sed de unificación, de decir, no, no, pero no puede ser, tenemos que encontrar un punto en común. ¿Sí? No puede ser que todo depende de la teoría, ¿no? Es decir, todo depende de la teoría. No, tiene que haber algo que nos unifique, ¿no? Tiene que haber algo que tengamos todos en común y que además tenga una vocación universal, para que el juez pueda tener criterios unívocos para justificar las sentencias. ¿Sí? Y la teoría de la argumentación viene con esta ilusión de alguna manera, de poder unificar los criterios para tener una argumentación correcta acá en la China y en cualquier lado. Por supuesto que va a tener muchísimas críticas, ¿sí? Pero en realidad el punto que va a encontrar es la razón práctica. Eso es otra historia. ¿Está? La teoría de la argumentación va a venir y va a decir, bueno, hay algo que todos tenemos en común, tanto los positivistas como los bionaturales, es algo que se denomina razón práctica. Cristina Redondo, para aquel o aquella que tenga ganas, puede terminar ese texto que está subido en la plataforma. Cristina Redondo hace una crítica a la teoría de la argumentación, justamente atacando a este concepto de razonabilidad práctica. ¿Sí? Yo decidí no incluirlo en la clase, me pareció muy complejo y con unos vericuetos teóricos bastante delicados. No marearlos fue mi intención, pero para aquel que quiere puede terminar de leer el texto y ahí van a surgir. Julián, estás levantando la mano. No, ningún comentario, gracias. ¿No? ¿Seguro? Seguro, gracias. Bueno, de nada. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Mauricio. Sí, ¿en qué textos está basada la presentación? Como para leer y seguir. Un texto solo que es el texto de María Cristina Redondo. Lo vas a encontrar Mm, allí en la solapa de interpretación, me parece. Sí, en la sí, solapa de sí. interpretación. Ah, ¿Ah? Es un eso texto más. solo. Como yo les decía, a ver, muchachos, ustedes pueden leer, van a ver de la página 149, digamos, hasta la página 155, por ejemplo, ¿no? Para aquellos que quieran, después empieza a hablar un poco más del tema de la unidad del razonamiento práctico, que es algo que propone sobre todo la teoría de la argumentación, lo pueden terminar de leer perfectamente, ¿sí? Pero lo importante está en esas páginas. Muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran aportar, conversar, comentar, discutir, lo que quieran? Profe, ¿solo podría repetir las páginas, por Sí, favor? claro, claro. Es la página del principio, que es la primera, porque esto está sacado de una revista, ¿sí? Entonces es la primera página, que es la 149, ahí empieza el texto, y va hasta la 155, ¿sí? Bien, gracias, profe. Profe, yo tengo una consulta, tal vez ya lo dijo al inicio de la clase, pero no estuve muy presente al principio, perdón. No pasa nada. Em, la consigna que ustedes subieron el jueves, yo la hice el mismo jueves porque justo andaba ahí envuelta en Eva, vi la Ujú. notificación y aproveché y maté dos pájaros de un tiro. Quiero saber, sé que no era obligatoria, pero quiero saber si va a ser corregido igual. Sí, claro, nosotros lo vamos a mirar. Ok, Sí, por supuesto. ok, Sí, ok. sí. Listo, gracias. Sí, 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 vamos a corregirlas, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Y Genial, cuenta como un gracias. oral. Sí, digamos. Con Ah, respecto a perfecto. eso, yo tenía una duda porque tengo un poco de dificultad para interpretar la consigna propiamente dicha, pero eso, cualquier cosa yo les escribo. Bueno, cualquier cosa nos escribís, obvio.
pero no hay problema de tiempo, porque la verdad que No, estuve con por las o sea, la idea es que puedan usar esto como un ejercicio a efectos de tener para en cuenta, prepararnos para el de poder ir examen. practicando para la parcial, claro. Bárbaro, gracias. Sí, ¿no? Bueno, chicos y chicas, si no hay otra consulta o duda, damos por terminada la clase. ¿Sí? Yo después les voy a subir la presentación, y bueno, cualquier duda, pueden siempre dirigirse a nosotros. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Gracias, doctora. que Saludos pases a bien. todos. Chao, chicos, cuídense, nos vemos.